Sale un momento. Entonces, ¿cómo vamos a controlar si el campo
compactación, y es el gamma seco que yo logro en campo, acá en campo, dividido entre el gamma seco del laboratorio, ¿sí? Entonces puede ser menos de 100 o más de 100. Si yo en campo logré compactar un poco más que el gamma seco máximo del laboratorio, entonces voy a tener un grado de compactación mayor al 100%. Si estoy por debajo, ¿cierto? Estoy en menos del 100%, significa que lo que logré en campo es un poquito menor a lo que me decía el laboratorio. Casi siempre que no quede con compactación, uno en la especificación coloca cuánto es ese grado de compactación. Siempre tiene que venir. Mínimo, en casi todos los casos, es del 95%. Mínimo. Entonces te coloca compactar el relleno, por ejemplo, para el cubo de contención, o el material, o energía normal, mínimo con 95% de grado de compactación. Si ven, el grado de compactación no depende de la humedad óptima. La humedad óptima, la humedad es para lograr llegar justamente, porque está moviéndose tanto el. Hay un ventilador ahí. Ok. El grado de compactación solamente depende del gamma seco. Ahora, el gamma seco, para yo llegar a él, sí, depende de la humedad que yo coloco en el campo para compactar el material. Entonces, dentro de la especificación va a venir el mínimo el 95%. A veces te puede decir más, a veces te puede decir mínimo el 105%. Ese depende de cada caso, de cada aplicación. El grado de compactación del material. ¿Okay? Ahora en campo, ya les había dicho esto, cada vez que yo quiera aumentar el gamma seco en campo, yo voy a aplicar una energía en escala logarítmica, ¿sí? En escala logarítmica. Es decir, para yo aumentar el grado de compactación del material en campo, voy a necesitar cada vez una energía mucho mayor. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos el número de pasadas en campo, con un rodillo, y el gamma seco que yo necesito. Entonces, miren, aquí pasé de 2.09 a 2.20 gramos centímetros cúbicos, al pasar de 8 a 32 pasadas. Si, por ejemplo, yo quiero aquí 2.30, yo voy a necesitar una energía exponencial también, ¿sí? Logarítmica. Entonces voy a necesitar 64 pasadas. O sea, para adquirir, por ejemplo, 1 gramo centímetro cúbico, para 2.30 hacia arriba voy a necesitar 64. Si yo quiero llegar a 2.40, ya tengo que dar 120 algo. Cada vez que yo quiera adquirir un gamma seco más elevado, más hacia allá, voy a necesitar una energía mucho más elevada. Y eso significa aquí dinero, ¿no? Porque el tiempo del campo es tiempo de máquina es dinero. Tiempo de gasolina, tiempo de operario, si la maquinaria es alquilada también, el número de horas, entonces va a consumir más energía, más personal, eso significa más costo. Por eso es importante el grado de compactación aquí, en referencia a la humedad que yo coloco. Entonces, si yo coloco poca humedad, va a ser muy difícil compactar el material. Si yo coloco mucha humedad, va a ser mucho más difícil, porque voy a pulsar menos cantidad de aire. Ya saben que el objetivo es pulsar el aire. Entonces, si tengo mucha agua en los vacíos y bastante energía de compactación, va a llegar un momento en que voy a llegar rápidamente al campo húmedo. ¿Sí? Voy a quedar siempre del lado acá. Si coloco poca humedad, voy a estar del lado seco. Si voy a pulsar aire, pero voy a necesitar energía cada vez mucho mayor. ¿Okay? Lo ideal es compactar siempre para cada energía en su humedad óptima. ¿Cómo van a quedar
Las capas dependen de la especificación y del equipo que yo voy a utilizar. ¿Okay? Ejemplo, si yo voy a utilizar una ranita manual, no voy a colocar pesos muy elevados porque no voy a llegar nunca al grado de compactación. No voy a llegar nunca al gamma seco. Entonces, para la energía de compactación es pequeña, para alcanzar capas iguales, yo utilizo capas más delgaditas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si voy a compactar con un rodillo liso grande, una capa de 10 centímetros, si yo lo voy a hacer con la rana, no lo voy a hacer con 10 centímetros, lo voy a hacer con menos capas. Porque la energía que utilizo es menor. ¿Sí? Entonces necesito que optimizar esa energía. Entonces utilizo capas más pequeñas, más delgadas. Bueno, entonces ¿cómo van a quedar las capas? Supongo que aquí yo tengo por ejemplo, las capas de muro. Y aquí es el gamma seco que yo tengo en cada una de las capas. Entonces la capa de abajo yo la voy a compactar y ella va a quedar con un gamma. ¿Sí? Ella va a quedar con un gamma. Cuando yo coloco la siguiente capa, ¿cierto? Parte de la energía que utilizo para compactar esa capa se pasa a la de abajo. O sea, hay una interferencia allí. Hay una influencia del rodillo, por ejemplo, pasando por aquí, y entonces ella aprieta, ¿sí? Compacta esta, pero también compacta esta. Entonces esta de aquí aumenta un poquito también, ¿cierto? Aumenta un poquito también. Voy compactando la siguiente, ¿sí? Y este material se va haciendo rígido, el de abajo. Entonces ya no tiene influencia sobre las capas de abajo, porque aquí va aumentando el gamma seco. Aquí llega a un punto óptimo y luego comienza a disminuir ese gamma seco. ¿Sí? O sea que toda la estructura no queda con el mismo gamma seco, por esa influencia de la maquinaria. ¿Sí? De la maquinaria. Ahora, ¿dónde se hace la comprobación o la verificación de ese gamma seco en referencia al laboratorio? En las capas superiores. Entonces yo voy a hacer control de calidad con el último punto. ¿Sí? Con el último punto. Y ese último punto, que es el que está superficialmente, aquí voy a hacer, ¿sí? Aquí voy a hacer el control de calidad en la última capa. En la última capa se hace el control de calidad. Entonces, la última capa, ustedes ven aquí que no tiene un específico tan alto ni tan bajo como el interior, o sea, está en un punto medio. ¿Sí? Como ya hago el control de calidad aquí, hay algunos que hacen la trampa. ¿Cuál es la trampa? Que las últimas capas las hago más delgadas para que queden más densas. Como ahí voy a medir el grado de compactación, algunos hacen eso. ¿Sí? Algunos hacen eso. Lo ideal es que cada capa que yo vaya compactando, yo voy haciendo el control de calidad de las capas. Por eso ya vienen las especificaciones del proyecto. ¿Sí? Eso vienen las especificaciones. Entonces el contratista con el interventor ya acuerdan eso. ¿Lo vamos a hacer en capas o lo vamos a hacer al final? ¿Sí? Al final de cuentas, para yo, por ejemplo, continuar el proceso, por ejemplo, si por ejemplo acabo de hacer después pavimento, para yo liberar la parte de pavimento, tengo que garantizar que el terraplén o la parte que se compactó quedó con el grado de compactación, ¿sí? Óptimo, ¿sí? Con ese gamma seco que me dio en la obra. Entonces se utilizan varios métodos. El más utilizado es este de aquí que se llama el cono de arena. También se llama trompa de elefante, pie de elefante, por la forma que tiene. ¿Sí? Entonces, ¿qué consiste? Consiste en este instrumento, que es el cono, ¿sí? De arena, porque aquí tengo dentro del recipiente, tengo arena. ¿Sí? Con ese cono que tiene la boca abierta. Aquí tengo una placa base. Esa placa se fija en el suelo. Aquí se fija
el cono va invertido aquí encima, ¿sí? Va encima de esa placa que está allí. Como el control de calidad lo voy a hacer aquí en la última capa, ¿cierto? ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar si este material que está debajo quedó con el gama seco del laboratorio. O sea que tengo que hacer una pequeña excavación. Entonces yo extraigo de aquí algún agujero y extraigo la masa. El gama seco que masa seca entre huevos. Entonces la masa seca es fácil, ¿no? Porque yo hago el agujero y extraigo una masa. Si no está seca, siempre está húmeda, entonces calculo la masa húmeda y la humedad y con eso obtengo la masa seca, ¿no? Masa seca es masa húmeda, 1 más la humedad. Ahora el problema es el volumen, ¿sí? El volumen del agujero que yo hago. Y para ello utilizo el cono de arena, o una arena que esta arena está calibrada. Aquí tengo todos los documentos. Entonces tengo la placa base, tengo el cono con su arena, ¿sí? Debo tener una balanza para medir la masa que caigo de aquí, ¿no? Para medir esta masa que salió de allí. Por ende, también necesito un horno a 100 grados, porque tengo que determinar la humedad del material que trazo. La incógnita que tengo es el volumen de este material, ¿sí? ¿Cuánto es el volumen que traje de aquí? Entonces tengo que medir el volumen del agujero. Para eso voy a utilizar el cono. ¿Okay? Entonces así es el proceso. Yo hago el agujero, ¿sí? Coloco la placa, extraigo el material, hago el agujero, ¿sí? Y de ahí obtengo la masa húmeda del suelo y la humedad en el horno. También puedo obtener esa humedad con el espíritu. O sea, como mostré primero en la clase. En el aparatito que yo le coloco el suelo húmedo con carbonato de calcio y agito. Con el manómetro que está calibrado me da la humedad aproximada, no es precisa, es aproximada. Entonces puedo hacer eso en campo. La masa húmeda del suelo tengo la masa seca, ¿sí? El gama seco es la masa seca entre el volumen del agujero. Entonces voy a determinar cuánto es el volumen de ese agujero. Para calcular el volumen, ¿sí? El volumen, aquí es igual el volumen. ¿No? Aquí es igual el volumen. En la fórmula de química que ustedes se saben, densidad es igual a masa sobre volumen, entonces el volumen es igual a ¿qué? A masa sobre densidad. ¿Ya? Entonces para calcular el volumen del agujero es facilito. Yo calculo la masa que quedó dentro del agujero. ¿Sí? Ahora vemos cómo lo hacemos. Simplemente descontamos lo que quedó en el tanque menos lo que quedó en el cono. El total menos que lo que quedó en el tanque menos lo que quedó en el cono es igual a eso. Y la densidad es una regla que ya conozco, ¿sí? Es una regla calibrada que yo conozco su densidad, ¿sí? Yo lo conozco. Se utilizan dos, acá en Colombia se utilizan dos tipos de arena. Esa que se llama arena de Ottawa, referida a la siguiente. Es una arena uniforme, o sea que tiene todas las partículas iguales, ¿sí? La curva granulométrica es así, es una arena uniforme, por eso se utiliza, está calibrado. Y se utiliza otra arena que se llama la arena del Guamo. No es del Guamo de aquí de por acá, es del Guamo Tolito, ¿cierto? Del Guamo Tolito. ¿Sí? Por Tolima pasa el río, por el Guamo pasa el río Magdalena, ¿sí? Pero digamos que no es tan caudaloso. O sea, hay una arena que queda
el proceso de meteorización de las rocas, que están en montañas arriba, y entonces queda una arena también así uniforme, ¿sí? La del Guamo también es así, la curva también es uniforme. Se utilizan esas dos arenas, ¿sí? Y hay cajas que son, un saquito puede costar unos 200.000 pesos. Un saquito. Ok. Entonces utilizan esas dos arenas. Esas arenas son materiales uniformes, y además yo conozco ya su densidad. Esta de aquí la conozco, me falta ver cuánto es esta masa que queda de la arena dentro de la alumbrera. Ahí vamos por los pasos. Entonces, primer paso, instalo la placa, ¿sí? Segundo paso, retiro el material, la masa del suelo, la retiro, coloco el cono, ¿sí? Aquí hay una llave de paso, yo abro la llave de paso, dejo que se llene la primero y cierro la llave al final, ¿sí? El material que traigo lo peso y mido la humedad, ahí mismo, ¿sí? Ahí está el cono invertido, ahí está la masa que trae, se tiene que pesar. Bueno, entonces, paso 1, voy a obtener cuánto es W1. ¿Sí? W1 es el peso del tanque con el cono lleno totalmente. ¿Sí? Eso lo hago en el laboratorio. Esto de aquí. ¿Sí? Entonces yo peso el paso 1, peso la jarra con el cono, ¿sí? Totalmente lleno. No se llena el cono, el tanque no se llena todito, sino que está por acá. Tiene que tener aire para que cuando abra la válvula, la llave de paso esta, el material baja. Ahora, el paso número 2 es, hago el agujero, obtengo la masa que traje del agujero y la humedad de esa masa para obtener la masa seca del material. ¿Sí? Entonces la incógnita que queda es el volumen ese del agujero, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Coloco la jarra aquí con el cono y hago aquí, ¿cierto? Y hago aquí. Entonces tengo el conjunto de el tanque, el cono y la arena que quedó dentro. ¿Sí? ¿Cierto? Y es este W4. Es el material que me quedó de arena dentro del cono y el tanque. ¿Qué me está faltando? ¿Sí? W5. Ya yo tengo cuánto me quedó acá afuera, ¿no? Es W2. Entonces W5 es lo que está en el cono, ¿sí? Y lo que quedó acá, el material en el agujero. Estoy hablando de masa, ¿bien? Entonces W5 es todo esto. Es lo inicial menos lo que sobró dentro de la jarra y todo el conjunto. Ahora, yo sé cuánto pesa el material que está en el cono, porque yo eso lo hago en el laboratorio. Cojo el cono, lo lleno de arena y lo peso para ver cuánto de arena cabe allí dentro del cono. ¿Sí? Y a eso le llamo WC. Entonces el volumen va a ser el W5, que es lo que está aquí, menos WC, que es la masa que quedó aquí, ¿sí? Sobre el P específico de la arena calibrada. Ahí tengo el volumen. Ahora, para el P específico, ya sí del material compactado va a ser W3, que va a ser la masa seca que trae, sobre este volumen de la mujer. Y ahí obtengo el gamma seco de campo. Y el grado de compactación va a ser ese gamma seca de campo entre ese gamma seco máximo del ensayo del laboratorio. Fácil. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a mostrar otros métodos de verificación del gamma seco. Esta es que se llama. Papá, yo tengo una pregunta. ¿Ah? Tengo una pregunta. No hay una forma más fácil de hallar la masa que se saca de ahí.
de hueco. No, tú la sacas y la pesas. Pero todo eso no es para hallar la masa. Para hallar volúmenes. O sea, no hay otra es un forma. método indirecto para hallar el volumen de la. Exacto, no hay una forma más fácil de hallar volumen de la masa. Bueno, tú puedes buscar la forma de desarrollar un escáner que haga el volumen de. Pero ¿es el volumen de hueco o el volumen de la. Del hueco. Ah, ok. Del hueco. O sea, por más uniforme que lo hagas, para extraer el material siempre te va a quedar irregular. Entonces la arena, como es uniforme, ya te va a llenar todos los vacíos, ¿no? Te va a quedar el material. O sea, el problema es el volumen del hueco. Ok. O sea, si puedes hacer un escáner, Esto está más se puede complicado. hacer un trabajo de grado de eso. Un escáner en 3D para calcular el volumen del. Ay, tengo una idea. Se puede utilizar una cámara con un escáner en 3D para hacer el cálculo del aspecto. Sí. El problema es la superficie, la parte de arriba, la parte que no está. ¿Cómo le dirías al escáner? Con un líquido. No, porque el suelo no es impermeable. Bueno, también, que sea bastante viscoso. Y con un slime. No, la aceite con dos penes. Sí. Sí, puede ser un líquido también. Oye, estamos surgiendo ideas ahí. Sí. Pero ese es el que está estandarizado en todo. El de Bono. Bueno, está otro que es este. Se llama ensayo de Kipfer, creo que se llama. Este es más sencillo, ¿sí? Pero tiene la misma, el mismo fundamento del anterior. ¿Sí? En este yo coloco un cilindro, ¿sí? Hueco, le doy unos golpes, ¿sí? Luego que obtengo el cilindro con la muestra adentro, yo tengo el volumen del cilindro, tengo el volumen del hueco, el volumen del cilindro y la masa que quedó dentro. Entonces lo que vamos a hacer cuál es la masa seca que está dentro del volumen. Este es más fácil, ¿cierto? El problema de este es el amolgamiento del suelo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes colocan el cilindro, él tiene una pared. Entonces el material hace esto. ¿Sí? Trata de deformarse hacia adentro. Entonces el material queda un poquito más denso dentro del cilindro. Ese es el problema de este método. Pero también se utiliza. Yo les digo que confiaría más en este que en el anterior. El anterior, el problema es la humedad del espíritu. ¿Sí? Porque es un método que no es exacto. Entonces la humedad te puede variar con el espíritu. Entonces está este. El problema de este un problema es determinar la humedad que necesito 24 horas de horno. Sí, necesito 24 horas de horno. Esta también, que se está utilizando bastante. Este no tiene ningún problema, el problema es el costo. Sí, que es bastante caro. Es un densímetro nuclear. ¿Sí? Un densímetro nuclear. Entonces, este instrumento está aquí. Ese coloque una parte debajo. ¿Sí? Entonces, se coloca en contacto con el suelo. ¿Sí? Aquí tiene unos sensores, que es un densímetro nuclear. Y por medio de resistividad eléctrica, él calcula el grado de propagación del suelo. ¿Sí? Por eso viene con unas curvas de calibración. Entonces hay es decir, la capa es bastante esbelta, entonces tiene interferencia. Si tiene marca granular, también tiene cierta interferencia, pero se utiliza bastante también. Este es un ensayo que no es destructivo, o sea, ustedes no necesitan hacer, por ejemplo, un aplique pequeño ni penetrar un cilindro, es un método no destructivo. Como el ensayo de ultrasonido que hacen en concreto. ¿Sí? Aquel
Digamos que estos dos se utilizan, pero el que más se utiliza es el del fondo. Es el que más se utiliza. ¿Sí? Este también, y actualmente se está utilizando bastante. Entonces tienen ahí tres métodos para calcular el habitación. Yo tengo una compañera de doctorado que ha desarrollado otro se llama método de se llama no sé cómo se dice, Sherbrooke, la ciudad esa canadiense en Quebec. Se coloca dentro de la capa, se coloca un cilindro y se penetra en un poquito, ¿sí? Un cilindro de 5 o 6 centímetros, ¿sí? Luego se coloca una lámina de agua aquí y deja que el agua penetre en el suelo para que se sature. Y después ella colocaba unos sensores de resistividad, pero eran como antípolas, era para medir ella daba un número aquí, ¿sí? No me acuerdo qué era algo de la química del suelo. O sea, ella daba un numerito y con ese numerito entonces ella calibraba la densidad del suelo. ¿Sí? Era un potencialmente del suelo, pero tampoco está enorme. ¿Sí? Hay uno que es una bureta, que es como lo de arma que es como un líquido también. Es como una bureta que deja llenar el orificio también. Ahora me acordé que es sencillo. ¿Sí? Una bureta. Entonces se coloca encima del suelo, pero yo sé que aquí se le deja un aire confinado. Aquí va una bombita de esa manual. Esa bombita que hay aquí una succión del material, entonces tú miras cuánto es el volumen de líquido que se desaloja. Sí, ahora es una bombita. Una bureta. Que aquí tampoco se utiliza. Entonces hay más métodos. Por eso el escáner estaría chévere de hacerlo. ¿Sí? Con escáner en 3D. O tienen trabajo de grado, si quieren. Yo tengo el escáner ahí. Bueno, acá vamos a hacer un ejercicio. Vamos a calcular la curva de saturación de ese suelo que fue compactado. Entonces tenemos allí 5 cilindros. ¿Sí? Tenemos 5 cilindros con 5 pesos diferentes. Okay. Entonces, esta fue la energía normal. Entonces, el primer cilindro, la masa dio 4.780. Bueno, es el mismo cilindro, ¿verdad? Cilindro vacío. Pesa 4 kilos 180. A ver, cada cilindro yo compacté 3 capas de 25 golpes, con una humedad diferente. Entonces el primero dio una masa de 6.268, luego 64, 68, 65, 64, 65, 32 y 65. ¿Sí? Entonces la masa del suelo húmedo es el peso del cilindro menos el peso del cilindro con el suelo. ¿Sí? Entonces tengo la masa húmeda que está dentro de cada cilindro. Este es el ensayo de compactación del laboratorio. Entonces estamos haciendo esto. Estamos haciendo la curva y hay 5 puntos. 1, 2, 3. Entonces aquí, yo hice aquí. Para cada punto un cilindro. Entonces todos los cilindros pesan, es el mismo cilindro, pesa 4.180. Allí eso está como video. ¿Sí?
Entonces, 25 golpes de 3 capas, 25 golpes de 3 capas, 25 de 3 capas, 25 de 3 capas, 25 de 3 capas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el primer punto, ¿sí?, que con una humedad del 23%, obtuvo la masa del suelo húmeda de 1488 aquí dentro de ese volumen. En el segundo, con 25% de humedad, obtuve 1600. En el tercero, con 29% de humedad, obtuve 1700. En el cuarto, 1700 con 32%. Y en el último, ¿sí?, 26, obtuve 1750. ¿Sí? En el último punto. Entonces aquí calculo el gamma seco, ¿sí?, que es la masa entre el volumen, ¿no? Bueno, la masa seca. Entonces la masa seca es ¿cuánto? La masa húmeda, 1 más la humedad, dividido, ¿no? Entonces para el gamma unitario es masa entre volumen. La masa del suelo entre el volumen del cilindro. Y para el seco, ¿cierto?, es el gas unitario, 1 más la humedad. Profe, usted dice que esa humedad se halla con el speed, ¿cierto? No, esta aquí es en el horno. Ah, bueno. Esta es en el horno. Esa es el horno. Entonces, ¿qué voy a graficar? Voy a graficar el gamma seco contra la humedad. Ahí está. Entonces ubico el primer punto que obtuve fue 22 y algo, ¿sí? Ahí calculo cada punto, ¿sí? Luego de eso trazo la rama seca, ¿se acuerdan? Aquí, la rama seca y luego la rama húmeda. Ahí la cama seca y la cama húmeda. Ahí está el video, no sé por qué quedó así. La cama seca y la cama húmeda. Bueno, está la cama seca y la cama húmeda, ¿sí? Entonces la curva va aquí, ¿cierto? Hago una pequeña asíntota aquí y ahí grafico la curva. Entonces vuelvo aquí. La cama seca y la húmeda, y yo tengo el gamma seco máximo y la humedad doble. Ahí está el video, vas a quitar la curva, ¿sí? Vas a quitar el gamma seco máximo y la humedad doble. Ahora, la curva de saturación, ¿cómo la hago? La hago con la fórmula gamma seco, ¿sí?, igual a S gamma del agua, 1 más WS entre saturación. Entonces, si grafico la del 100%, esto de aquí es constante, ¿no? Esto de aquí es constante también. Entonces varío W, aquí humedad, para obtener para cuando S es 1, cuánto es gamma seco. Y luego para cuando S es el 80% también. Entonces tengo la curva del 100% y la del 80%. Y el gamma seco máximo y W óptimo de ese suelo. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio. Creo que está dentro de los ejercicios que les mandé estaba. ¿Y cómo se llama? Se llama problemas de compactación. Sí. Aquí lo que voy a quitar esto que
Ya ahora sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el ejercicio. Está en el círculo gradas. Así lo coloco. Se dice allí. En la tabla se muestran los resultados de la prueba de compactación de laboratorio de un suelo arcilloso. Entonces tenemos contenido de humedad y peso unitario seco. ¿Sí? Luego dice, a continuación se presentan los resultados de una prueba de peso específico en campo con el método de polvo de arena. Estos están los datos: calidad densidad de la arena seca, calidad de la masa de arena para llenar el cono, masa de la arena del cono más la arena, antes del uso, después del uso, masa húmeda del agujero y contenido de humedad del suelo húmedo del agujero. Me pide determinar el peso unitario científico de compactación en campo y la compactación relativa, o sea, el grado de compactación del material. ¿Sí? Entonces, ¿qué me están pidiendo? Están esos resultados de laboratorio y de campo. Entonces tenemos que verificar si en campo yo llegué al grado de compactación de la prueba de laboratorio. Eso es lo que entonces determino primero cuánto es el gamma del laboratorio, este de aquí, ¿cierto? Todavía no la he copiado. Y luego con el cono, yo determino aquí la masa seca en método único. Y ahí calculo el grado de compactación. ¿Sí? En el gamma seca del laboratorio de campo, este de campo, solo el gamma seco de laboratorio. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, con estos datos de humedad y peso específico seco, voy a calcular la curva de compactación y el gamma seca máximo. Y luego con los datos del cono, calculo el gamma seco de campo. Voy a calcular el grado de compactación del material. No alcanza a llegar a la mano. ¿Sí se ve bien? ¿Se alcanza a ver allá? Bueno, pues no voy a... Vamos a hacerlo en... vamos a hacerlo en Excel. ¿Dónde? Vamos a hacerlo en Excel rapidito. Laboratorio. Sí.
que la base. El mouse se la lleva aquí. Ahora ya le tenemos los puntos. ¿Sí? Entonces vamos a colocar aquí 416 y aquí colocamos en el Y colocamos ahí. Entonces aquí lo que les decía, para hacer la curva ustedes pueden venir aquí a donde dice línea de tendencia o simplemente lo cambian por línea. Ustedes cogen todas, les dan aquí línea sólida, línea suavizada. ¿Ya? Ahí podemos ver la curva. Si lo quieren hacer como se los enseñé, por aquí hay dos. Y aquí de tres. Entonces, si lo quieren hacer como les enseñé, aquí les pueden dar, por ejemplo, insertan, donde están las formas, insertar, arriba, no sé, ¿verdad? ¿Dónde están las formas? A insertar. Ya, es que está muy lento. Vamos a hacerlo más lento. Ahí, eso es lo que se quería. Sí. Estaba teniendo de buscar así. Es porque estaba muy lento. Entonces, mira, aquí tenemos la rama, la seca, ¿no? Y acá colocamos la húmeda. Más o menos colocamos 3 puntos. Más o menos por ahí. Se supone que se está viendo, ¿verdad? Bueno,
Entonces ahí cojan el gamma seco y el máximo. Colocarle aquí dos, que se vea. Llevo aquí la humedad, en porcentaje, y aquí el gamma seco y lo mismo en cubo. Ahí tienen la curva. Sí. Vamos a dibujar una curva, una línea de saturación para que ustedes sepan cómo se llama. Entonces, acá está la fórmula. Entonces, gamma seco igual a S, gamma del agua, 1 más WS sobre saturación. Entonces, vamos a colocar una gravedad específica. Vamos a colocarla de 2 por ejemplo. Entonces, aquí colocar aquí humedad, aquí gamma seco, ¿sí? Para una saturación del 100%. Entonces aquí la humedad le damos valores más o menos aquí. Vamos a colocarle de 10 a 15, por ejemplo. De 10 a 15. Si colocamos 10, más 0.5 hasta 15. ¿Sí? Y aquí colocamos el gamma seco, ¿no? Entonces esto de aquí es constante, y estos dos constantes. Entonces vamos a colocar 2.8 en la gravedad específica, 1 más W entre el 100%, porque es el 280 WS, y luego la dividimos entre la saturación, que es 1, que es 100%, ¿no? Bueno, aquí está en gramos por 10, ahí está el kilómetro. ¿Sí? Está la curva del 100% de saturación. Entonces acá estamos aquí, tomamos humedad contra el gamma seco, saturados. Y aquí está la curva de saturación, ¿ya? Del 100%. Si ustedes quieren la del 80, ¿sí? Si ustedes quieren la del 80, si quieren la del 80%, copian aquí, copian, pegan, y aquí le cambian a 8 de la saturación, ¿sí? Allá de la saturación le ponen punto 8, aquí, punto 8. Y esa sería la curva del 80%. Ahí está. Entonces está la de 100 y la del 80. También lo mismo. Entonces hacen humedad. Y el gamma seco. Y aquí tiene la curva del 80%. ¿Ya? Esa función que hizo ahora es el gamma seco saturado. Sí, no, ese es el gamma seco dependiendo de la humedad y la saturación. Sí, porque esto es constante. Constante. Ya, pues, ahora sí. Lo que necesitamos de aquí es el gamma seco de laboratorio. Entonces ahí sí, ustedes pueden, por ejemplo, aquí colocar la escala. Colocan la escala, por ejemplo, más pequeñita. Y aquí le pueden dar, por ejemplo, de 10 adentro. ¿Sí? Obviamente aquí está más o menos el 4. 19.25 acá. ¿Sí?
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, aquí está el máximo, más o menos 19,25, ¿verdad? Ok, entonces aquí está gamma seco, máximo 19,25 kilonewton en cubo. Y la humedad está más o menos aquí en 711, está más o menos 10,5, ¿no? Humedad óptima 10,5. Eso ya es al ojo, ¿bien? Si quieren hacer una derivada, calcular la derivada, pueden hacerlo. Pero eso es al ojo. Ahí. ¿Ya? Entonces aquí etapa cumplida. ¿Cierto? Ya sabemos cuánto es el gamma seco de laboratorio. Ahora vamos para el cono. Otra vez está. ¿Y quién se lo hace aquí? Aquí está. No, aquí. Déjenme ponerlo acá en el. Hacer interferencia ahí. Ese aparatito de los en China, pero parece que ya no está funcionando bien. La base. Ahí. Bueno. Ahora que viene el cono, ¿no? Entonces sacamos los datos. Entonces, pensamos el ensayo, hacemos el agujerito, ¿sí? De aquí trajimos una masa seca, ¿cierto? Que es la masa húmeda, 1 más la humedad. Entonces la masa húmeda que traje está aquí. Masa del suelo húmedo del agujero, más o menos 3.007 gramos. Y la humedad desde el 10.2, ¿sí? Ahí está. Entonces me dice cuánto da la masa seca. Aquí ya podemos ver que la humedad óptima está en 10.5 y el campo está en 10.2, o sea, está ahí cerquita. Ahora vamos a verificar el gamma seco. Entonces, ¿cuánto da esta masa seca? Oye, si no saben usar Excel, ahí en YouTube hay cursos hasta para de garaje. 2.728 gramos. 67. Punto 67. Punto 67 gramos. Entonces ya tengo la masa seca, 2.728,67 gramos. ¿Sí? Ahora me falta es calcular aquí cuánto es el volumen. ¿Sí? ¿Cuánto es el volumen? ¿Sí? ¿Cuánto es el volumen de allí? Entonces medimos el volumen, ¿sí? Va a ser la masa, ¿sí? Del cono entre la densidad, ¿sí?
cuánto es la densidad de la arena de Ottawa. Aquí está bien. Es 15.70 kilogramos metros cúbicos. ¿Sí? Es 15.70 kilonewton metros cúbicos. Necesito ver la masa del agujero. Aquí dentro no, del agujero. Entonces, la masa del agujero, ¿cómo va a ser? Va a ser la masa inicial de todo el conjunto menos la masa final sin la masa del cono y del agujero. Y a eso le resto la masa que quedó dentro del conito apenas, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, no, yo tengo que dibujar acá. Entonces aquí tenemos el agujero, ¿cierto? Aquí tenemos el cono y aquí tenemos el tanque, ¿cierto? Entonces WC es la masa del cono calibrado, ¿sí? Y aquí nos quedó, vamos a colocar aquí el W restante, que es todo el conjunto menos el material que quedó dentro, ¿cierto? Y aquí nos quedó W5, que era lo que yo les mostraba. Entonces el peso, la masa del agujero va a ser lo que quedó acá, W5, que va a ser lo inicial menos lo restante, el peso inicial del conjunto menos el W restante, ¿no? ¿Cuánto fue lo inicial de todo el conjunto? Ahí está, miren. Calibrado de masa de arena de Ottawa para llenar el cono. Ese no es. Ahí está, miren. Masa de la máquina. El cono más la arena antes de su uso. 7.59 kilogramos. Menos lo que me quedó después del uso. Aquí está. 4.78. Entonces lo que me quedó aquí en el cono y el agujero fue ¿cuánto? 2.81 kilogramos. ¿Sí? Entonces la masa del agujero, la masa del agujero va a ser lo que quedó en el cono y en el agujero, que es 2.81, menos lo calibrado que está dentro del conito, que está aquí, miren. Masa calibrado de la masa de la arena de Ottawa para llenar el cono. 545, ¿sí? Y ese va a ser el W del agujero, el peso que quedó dentro. ¿Está viendo ahí? ¿Cuánto quedó en el agujero? ¿2 puntos qué? 2.65. 2.265. Entonces, el volumen del agujero, ¿sí?, va a ser la masa, que es esto, ¿no? 2.265. No. Sí. La masa del agujero es la densidad de la arena, que es 1. ¿Esto está en qué? Kilogramos, ¿no? Entre 1570 kilogramos metros cúbicos. ¿Sí? Y ahí me da el volumen en metros cúbicos. Me da 0.0 no sé qué, pero lo pueden dejar en centímetros cúbicos. ¿Cuánto da? Me encontré un lápiz. Qué bueno que te En centímetros cúbicos.
necesito uno. ¿Cuánto? 1.44 por diana menos 3. No, dame 9 centímetros cúbicos. Consiga la 3. 1442.67. 1400. 42.67. 1442 centímetros cúbicos. centímetros cúbicos. Eso. Bueno, ya tengo entonces la masa seca del agujero y el volumen del agujero. Allá. Ahora sí, obtengo aquí cuánto es el gamma seco, ¿no? De campo. El gamma seca de campo, pues la masa es la masa es 728,67, ¿sí? Y el volumen del agujero, del huequito, es 1442,67 también. Aquí da centímetros cúbicos y arriba da, yo lo coloqué en gramos, ¿no? Así para que nos quede en gramos centímetros cúbicos. Da 1.9 y algo. Eh, 1.81. O sea, 16,9 kilómetros metros cúbicos. No, 1.79. Sí, pero En gramos centímetros. Bueno, entonces, ahora sí hacemos aquí. El grado de compactación o la capacidad relativa, que es igual a la gamma de campo, si no estoy mal. A ver. Sí, en el campo del operador. Ya voy. Sí. Entonces, gamma seco de campo entre el de laboratorio. ¿Sí? Entonces 18,9 dividido entre 19,25. ¿Ah? ¿Sí? el W del agujero, ¿Hay qué? o sea, es W5 menos qué. Doble 2,81 menos 0.545. Ajá. O sea, esos son qué gramos. Ah, ok, es kilogramos. Bueno, aquí me queda el grado de compacidad. ¿Sí? Este es por 100, ¿oye? No, profe, el 0.5 hace de qué? Este. El peso de la arena dotado, huevo. Este de aquí es Del cono, dentro del cono. lo del cono, lo que quedó dentro del cono. Pero eso es masa, ¿no? Ese W es de W. Sí, de masa. Bueno, entonces aquí me da cuánto? Más o menos 90%, 95%. 98 puntos. 98.18. Entonces en campo obtuve el 98% de cada compactación. O sea, en comparación con el del laboratorio, ¿no? En campo obtuve 19, 18,9, pero en el laboratorio era 19,25. Ahora, porque yo lo coloco un poquito más elevado, y ahí que ustedes tienen que entrar a analizar. Por ejemplo, si yo utilizo aquí la polilínea, si se dan cuenta que me quedo debajo de la que yo utilicé, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes utilizan la polilínea, les queda menos de 19. Yo creo que les queda igualita, ¿no? 18,9. Sí, les quedan del 100%. Yo como utilicé la técnica mía, no, la técnica de la programa. Pero si utilizan la polilínea, ven que el máximo quedó aquí en más o menos con 18,90, casi igual al de campo. Entonces ahí sería del 100%. ¿Ya? Exacto, igual.
O sea que puedo jugar con esto, que puede ser que sea 18,90. O sea, ese dato lo que significa es que la de campo y la de laboratorio están igualmente compactadas. Entonces el grado de compactación es 100%. Si la de campo fuera un poquito más elevada, sería más del 100%. ¿Sí? Ustedes pueden tener 110, 105. ¿Y ese dato a mí qué me dice? Ese dato te dice, el grado de compactación este te dice a ti si quedó bien compactado. O sea, si obtienes el 100% significa que llegaste a lo máximo del laboratorio. Ahí depende de lo que diga la especificación del proyecto. Si el proyecto te dice hay que compactar al 105%, no llegaste. Entonces te toca compactar más. O retirar el material, extenderlo nuevamente y compactarlo otra vez. Entonces tienes que llegar a ese mínimo. Pero siempre la especificación te va a decir cuánto es. O sea, si diera, porque el proyecto sería, tiene que ser 100% compactado. Entonces, como está menor, tocaría repetirlo. Sí, Y o te tocaría- debería compactar más. O sea, por ejemplo, eso no aumenta. Entonces, tú me tendrías que otra vez venir a... Bueno, esa es otra. Por ejemplo, ustedes hacen 100 metros de compactación. A 100 metros de compactación. La especificación te tiene que decir a cada cuánto tienes que hacer el control de calidad. ¿Sí? Si ustedes hacen 100 metros, de pronto te digan que en esos 100 metros tienes que tomar 3 puntos. ¿Sí? Los tomas aquí, en la mitad y luego al final. Entonces, si dos pasaron y uno no, si por ejemplo uno te dio 101 y otro te dio 102 y otro te dio 98. Bueno, puede ser que en el cono hayas tenido algún error aquí en la humedad, porque con el speeding te puedes equivocar. El ensayo no es confiable 100%. Sí, pero si todos tienen menos de 100, significa que no quedó compactado con la energía que era. Chao. ¿Tiene clase? No, Entonces, después le digo. No, que no puede ser más. no va para acá, queremos saber todo. Porque No hay cambio de compensación. Bueno. Pero yo, ¿cómo voy a hallar el peso específico del laboratorio? ¿De qué? ¿Cómo se halla el peso específico compactado del laboratorio? Es de la curva. Sí, pero en el parcial, ¿yo cómo lo voy a hallar? Ya loco. O sea, hago la gráfica y... nos da la lupa, o nos da así la tabla. No, ustedes no terminan ya todo. ¿Cómo? O sea, miren, aquí sí está entre 19. Después dice 19,3. Yo creo que ahí se suma y lo que viene. Llama así. Puede ser que te vaya los puntos. Sí, pero la culpa es de Sí, sí, te lo doy. Ah, O sea, los puntos te los doy. Te tienen que hallar que máximo. saber colocar curva en parcial. Bueno, una pregunta. No, también hacen ustedes saben bien, dibujar la escala. Ustedes tienen que colocar los puntos. Nosotros tenemos que dibujar la curva. Sí, abajo. Después así, ahí está. Hacia lo mal. No, a lo mal no. A lo mal me refiero a que pongo los puntos así sin freno. Eso, y a mano alzada haces tu curva. Ok. Ya. Eso me refería a lo malo, no O al sea, lo malo es que vas a tener así, yo creo que va por acá. No, o sea, Ubicas no los esos puntos, sí. sí. Ubicas los puntos y trazas tu No, curva. a lo mal me refería, o sea, a mano alzada, sí. Sí, a mano alzada, o sea, como el pulso. Y no vamos a sacar computador y hacerlo. No. Pues acá hay más. Faltan 10 minutos vamos a hacer. 10 minutos. 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 10
bueno, tiene que ir de grado de compactación. Dice una prueba de determinación del peso específico seco de campo para no ser olinosa no presenta el resultado. Humedad 10.5% y densidad húmeda 1705 kilogramos metro cúbico. Determina el grado de compactación del suelo en campo si el peso específico seco del laboratorio dio como resultado 15,55 kilómetros metro cúbico. Ustedes están pidiendo ahí el grado de compactación. Entonces tenemos aquí el gamma seco del laboratorio, el gamma seco del campo. El de campo, ahí está, ¿no? No, te dan el laboratorio. El de laboratorio dio cuánto. 15.55. Y el de campo dio 17.05, 1 más la humedad, ¿no? 0. Este es el de campo y este es el de laboratorio. Entonces, el grado de compactación es el de campo entre el de laboratorio. ¿Este era cuánto? Este era 16, 15. 15.43. Entonces, el grado de compactación es 15.43 kilómetros metros cúbicos entre 15.55 kilómetros metros cúbicos. ¿Cómo? Esta es la compactación. Así es, así es que va a salir parcial a Ese hace. Sí, Bueno, bueno. Bueno, aquí es lo que se nos mandé también aquí en los ejercicios y en el parcialidad y lo que vemos en base también. Entonces hasta aquí ya cerramos compactación, hasta aquí llega el examen. Ustedes tienen ahí como 10 días. Eso lo voy a enviar. Llegamos aquí, la densidad húmeda y la humedad calcula el grado seco. Sí, el de la laboratorio. tontos.